Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Venimos en un estudio de la primera carta de Pedro. Para los que nos han estado siguiendo desde el año pasado, hemos estado capítulo a capítulo estudiando el mensaje de esta carta y hoy deseo continuar con ello. Habíamos parado por un par de domingos donde estuvimos manejando otras temáticas más afines a la temporada decembrina, pero nuevamente retomamos porque nuestra meta es culminar en este mes de enero, Dios mediante, todo este estudio de la primera carta de Pedro. Y continuamos en el capítulo 4, en los versículos 12 al 19, donde ya estamos hablando de la parte práctica del trabajo que como cristianos debemos tener presente. Y miremos lo que nos dice este pasaje bíblico, que en la versión de la Reina Valera 60 nos dice de la siguiente manera: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué se sufre? Este pasaje nos está hablando acerca del sufrimiento. ¿Y qué es sufrimiento? ¿Qué significa sufrir? Según la Real Academia, sufrir es experimentar una causa de dolor físico o moral o una molestia. Eso quiere decir que el sufrimiento es un evento incómodo para el individuo que puede ser físico, que puede ser emocional o que puede ser mental. Pero mi intención no es hablar hoy acerca del sufrimiento como tal, porque aparentemente este pasaje pareciese que nos quiere hablar acerca del sufrimiento, pero no es la intención del pasaje hablar del sufrimiento. La intención del pasaje es hablarnos acerca de la causa del sufrimiento. Por eso he titulado a esta breve reflexión, ¿por qué me salen las cosas mal? ¿Alguna vez se ha hecho usted esta pregunta? Yo sí, y muchas veces. Que llega un momento en la vida donde quizás evaluamos lo que sucede y decimos, pero ¿por qué las cosas terminaron así? ¿Por qué las cosas me están saliendo tan mal? O sencillamente esto no salió como yo lo planeé. Y como cristianos, normalmente tenemos muchos padecimientos. Pero el problema principal muchas veces se da cuando confundimos el tipo de padecimiento que estamos teniendo. Y como creyentes, muchas veces cometemos ese error de pensar que todos los sufrimientos y que todos los padecimientos que tenemos por ser cristianos vienen como una causa de Dios. Y podemos incluso pensar que todo lo que nos pasa que es dificultoso es una prueba de Dios. ¿Alguna vez usted ha pensado en una situación difícil y se ha dicho a sí mismo, esto es una prueba de Dios? Pero es interesante evaluar cuándo una situación que es difícil es realmente una prueba de Dios. Y eso quiere decir que según lo que yo estoy diciendo, hay sufrimientos y hay situaciones que para el cristiano no necesariamente son una prueba de parte de Dios. No necesariamente son por causa de Cristo. Vamos a ver cómo Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, seguramente no los abarcaremos todos los versículos, pero sí
cómo, por lo menos hasta el versículo 15, que espero abarcar en esta mañana, nos habla acerca de esa situación del sufrimiento. Versículo 12 nos dice de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué le está diciendo aquí Pedro a su iglesia? A la iglesia de Cristo. Que la prueba y el sufrimiento no debería sorprender al creyente. ¿Por qué el sufrimiento no debería ser una sorpresa para el creyente? Porque ellos estaban en una época donde lo más normal sería que por ser cristianos y por ser creyentes iban a sufrir. O sea, no iba a ser una sorpresa que los metieran a la cárcel, no iba a ser una sorpresa que un día les llegara la guardia romana, entrara a su casa, los sacara arrastrados y los metiera en prisiones, porque sabían que por ser cristianos, tarde o temprano eso iba a pasar. Entonces Pedro les dice, que esto no los coja por sorpresa. No debería sorprenderles que por ser cristianos socialmente vayan a tener problemas. Esto no debería ser una sorpresa. Por lo tanto, para el creyente no debería ser una sorpresa el sufrimiento. Por ser cristianos, socialmente podemos llegar a tener situaciones dificultosas, precisamente por ser creyentes. Si yo soy creyente en Dios y entro a trabajar a una empresa que no precisamente es temerosa de Dios, muy seguramente, gracias, en algún momento algo va a pasar por causa de mi creencia. Muy seguramente eso va a pasar. No debería causarme una sorpresa. Ahora, eso era en esa época. ¿Será que en nuestra época actual se puede seguir sufriendo por causa de ser creyente? En nuestra época actual, evaluemos la condición del mundo. ¿Qué pasa si usted hace una publicación en Facebook, en Instagram, Twitter o cualquier otro de estos medios virtuales acerca de Dios y de su palabra? ¿Cuál es generalmente la respuesta o la apreciación del público en general? ¿Recibe usted comentarios como, oh, qué bendición, aleluya, amén, qué bueno saber de la palabra de Dios? Hoy me hacía falta recibir ese mensaje. Bueno, no sé si a usted le ha pasado así. En mi caso, generalmente es más como otra vez los evangélicos. Ya van a empezar con Dios. Y todo este tipo de comentarios negativos hacia la palabra de Dios. ¿Qué pasa si usted publica, por ejemplo, un meme o una imagen graciosa o un video gracioso que no tiene nada que ver con Dios? La aceptación del público es generalmente muy buena. Entonces, eso quiere decir que vivimos en un mundo que no necesariamente aprueba al creyente. No necesariamente. Eso quiere decir que tarde o temprano, por mi creencia, si es que realmente he creído y si soy firme y no doy a torcer mi brazo por cualquier cosa, sino que me mantengo firme en lo que dice la palabra de Dios, tarde o temprano ese rechazo, ese negativismo va a llegar, porque vivimos en un mundo que rechaza a Dios. Entonces al cristiano no le debería sorprender esas situaciones que se puedan presentar. Incluso Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús fue muy claro con nosotros. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y tome su cruz implicaba prepárese para que venga el sufrimiento en algún momento. En algún momento va a pasar. El versículo 13 nos da la contraparte de ello. No debería sorprenderte el sufrimiento, sino por el contrario, gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Por el contrario, si sufres por causa de Cristo, siéntete orgulloso, porque eres parte de esa minoría que no ha doblegado su fe. Sentirnos orgullosos de ser parte de la minoría que sigue fiel a los principios de Dios.
Y es ahí donde tú dices, me siento orgulloso de ser creyente. Me siento orgulloso, así los que están a mi alrededor no estén de acuerdo con ello. Pero ojo, porque aquí tengo que ser muy claro en la parte diferencial. No es lo mismo que yo sufra como creyente porque mi hablar de Dios y mi compartir la palabra de Dios es bueno, a que yo sufra por ser un creyente intenso. Y son dos cosas diferentes. ¿Y qué quiero decir yo con un creyente intenso? La forma como yo le llego a los demás a hablarles de Cristo puede marcar una diferencia potencial en la aceptación que hay de parte de unas u otras personas. Si tú eres una persona que está sufriendo por causa de Cristo, pero es porque estás haciendo las cosas bien, porque en tu empresa o en tu lugar de trabajo están acostumbrados a obrar mal, y tú por tu lado estás obrando correctamente y eso genera una incomodidad para ti, gózate y alégrate, porque estás sufriendo por hacer lo correcto. Pero si ese sufrimiento por causa de Cristo es porque yo estoy todos los días de intenso en mi empresa juzgando a los demás, señalándolos con el dedo, diciéndoles, mire, yo sí hago lo correcto y ustedes no. Yo sí hago lo que está bien y ustedes no. Y en vez de estar obrando como un buen creyente, estoy obrando como un juez, pues ya la incomodidad de mi entorno no es precisamente por ser un buen creyente, sino porque estoy tomando mi actitud como creyente para juzgar a otros. Y eso no es lo que nos mandó a hacer el Señor. Eso no es lo que nos mandó a hacer el Señor. Por el contrario, el Señor dijo, antes de ver la paja en el ojo ajeno, ponle cuidado a la viga que tienes enfrente. Entonces, una cosa es padecer porque al hacer lo correcto incomodo al resto, y otra cosa muy diferente es padecer porque mi actitud como cristiano es la actitud de ese cristiano que está señalando a todo el mundo o autoproclamándose superior a otros. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Eso quiere decir que cuando yo sufro por causa de Cristo, el Señor Jesucristo se glorifica en ello. Pero ojo, cuando sufro por causa de Cristo, hasta este momento solo he hablado del sufrimiento por causa de Cristo. Y hasta este punto podríamos pensar, ok, mi sufrimiento como cristiano entonces es algo bueno porque es por causa de Cristo. Pero aquí es donde se pone interesante, en el versículo 15, que dice de la siguiente manera, y aquí es donde más me voy a detener. Así que, antes de continuar leyendo, ¿a quién le estaba escribiendo Pedro? ¿Eran conocedores de Dios o no eran conocedores de Dios? Eran conocedores de Dios, ¿cierto? Bueno, ojo que estas palabras que voy a decir se las dijo Pedro a gente conocedora de Dios, no se las está diciendo a inconversos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Para quién son estas palabras? Para creyentes. O sea que lo que les está diciendo Pedro es, ojo, no confundas el tipo de sufrimiento, porque si tú estás sufriendo por algo diferente a la causa de Cristo, eso no necesariamente es algo de lo que te tengas que enorgullecer como cristiano. Entonces, aquí es donde quiero marcar el punto diferencial. No es lo mismo estar sufriendo por la causa de Cristo que estar sufriendo porque mis actos equivocados y erróneos llevaron a ese sufrimiento. Muchos creyentes tienden a llamar pruebas de Dios a situaciones creadas por ellos mismos por sus malas decisiones. Y no es lo mismo.
sea que si yo sufro porque soy un malhechor y he caído en la cárcel, aún siendo creyente, no puedo decir, bueno, es que esto es algo que Dios está usando como una prueba para mí. Y nuestras frases favoritas, ¿cierto? Dios le da a sus mejores guerreros las peores batallas. Y eso nos ayuda a superar esa dificultad. Pero ojo, ¿realmente estás padeciendo ahí por la causa de Cristo? ¿Te metieron preso por estar hablando el mensaje de Cristo? ¿O te metieron preso porque estabas sacando dinero de la empresa de una manera ilegal, incorrecta, te atraparon y ahí no hay Cristo que valga? Porque aun siendo cristiano y sabiendo que estabas obrando mal, obraste mal. Entonces, ese sufrimiento no es un sufrimiento por causa de Cristo, ni es una prueba del Señor para ver qué tanta es tu fe. Es el resultado de malas decisiones y de malas acciones. Y aquí es donde debo detenerme y pensar, ¿cuánto del sufrimiento que yo tengo en este momento en mi vida o que he pasado ha sido por causa de Cristo? ¿Y cuánto de ese sufrimiento que en mi vida he pasado ha sido por mis malas decisiones? Claro, el Señor puede convertir una mala decisión, incluso Él puede hacer eso, puede convertir mis malas decisiones en bendiciones a futuro. Pero eso no me exime de saber la responsabilidad de lo que hago. Hoy en día, sufrir como cristiano es la cosa más difícil que hay. Es difícil sufrir como cristiano, porque hoy en día tenemos un cristianismo extremadamente cómodo. Esa es la verdad. Nuestro cristianismo hoy en día es extremadamente cómodo. ¿Quién no puede escuchar hoy en día el servicio dominical desde la comodidad de la sala de su casa? ¿Qué es sufrir como cristiano? Es asumir situaciones que pueden ser difíciles porque antepongo al Señor, incluso que a mí mismo. Por eso al principio de este servicio quise extender mi felicitación para los que están hoy aquí de manera presencial. Mi hermano, usted pudo haberse quedado en su casa y pudo haber escuchado las mismas palabras que yo estoy diciendo desde la comodidad de su sala, pero decidió venir. Hoy, 3 de enero, a 3 días de haber iniciado el año y de pasar todas las fiestas decembrinas, usted decidió venir acá, a pesar de, y teniendo otras comodidades, decidió venir. Antepuso al Señor. Eso es algo que yo quiero transmitir hoy. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo realmente a sufrir por Cristo? En medio de un evangelio ultra cómodo como el que tenemos hoy en día. El evangelio es tan cómodo que yo creo que en los próximos 10 años la iglesia presencial podría terminar siendo sustituida completamente por una iglesia virtual. Y si eso llegase a pasar, yo le pregunto, ¿usted cree que los cristianos se pondrían tristes o contentos? Seguramente el cristiano fiel se pondrá muy triste, porque el cristiano fiel ha entendido para qué existe la iglesia. La iglesia no existe para escuchar a una persona aquí parada adelante hablando, lo que usted puede leer en la Biblia. La iglesia existe para que haya comunión, para eso existe la iglesia. Para que personas como tú y como yo, que creemos lo mismo, podamos integrarnos. Para eso existe la iglesia. Cuando tú entiendes eso, entiendes por qué la iglesia no puede ser sustituida por un sistema virtual. Cuando para nosotros la iglesia es un sermón, un par de alabanzas y cumplir con el requisito, pues entonces el servicio virtual nos va de maravilla. Y no estoy diciendo que esté mal para los que nos están viendo a través de la pantalla, pero lo que te estoy preguntando es, ¿y para cuándo vas a venir aquí con nosotros? Podremos decir, por supuesto, tenemos todavía una pandemia que nos está azotando, claro que sí,
pero también alguna vez seguramente has dicho en una oración o en una canción o en una predicación que Dios es más grande que todo eso. Y no es decirlo. Dios es más grande que todos los problemas y enfermedades y sufrimientos. Vale, eso lo creemos. Pero en la práctica, muchas veces no necesariamente lo vemos así. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a sufrir por Cristo en medio de un cristianismo ultra cómodo como el que tenemos nosotros hoy en día? Hoy en día es tan fácil ser cristiano que tienes la Biblia en el celular. Y no te tienes que tomar la molestia de mover las hojas porque tú puedes decirle a tu celular el texto bíblico y el celular te redirecciona inmediatamente al texto bíblico. O sea, tú le puedes decir, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, en letra grande, Arial 14, azul porque me gusta el azul, con fondo rosado, y por favor con audio porque me da pereza leerlo. Ultra cómodo. Tan cómodo que si no te gusta la enseñanza que Daniel está transmitiendo hoy, pues buscas en otro canal de Facebook y hay 800,000 iglesias transmitiendo diferentes mensajes de todo tipo. ¿Más cómodo? ¿Se puede más cómodo? Que los de la alabanza toquen adelante mientras yo estoy limpiando los platicos y arreglando y preparando el almuerzo, porque lo importante es escuchar la música y que ellos toquen. ¿Más cómodo? Entonces, cuando hablamos de sufrir por Cristo, ¿hasta dónde estoy dispuesto yo a entregarme? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a ir? Ya empezó el nuevo año. A mí me encantaría que este nuevo año pudiésemos decir que en el transcurso del mes de enero, el 50% de la iglesia local se va a reintegrar a la presencialidad. Me gustaría decir eso. Y tú podrás decir, pero Daniel, ¿y qué pasa con la seguridad y la salud? Por supuesto que la estamos teniendo en cuenta, mi hermano, para el que nos está viendo a través de la pantalla. La iglesia local pasó meses preparando todo esto, preparando los anuncios de seguridad, los distanciamientos adecuados, las medidas indicadas, siguiendo todos los lineamientos ante el Estado, como una iglesia responsable, para que ustedes nos puedan acompañar en medio de la seguridad que se ha determinado. Porque a veces nos da miedo ir a la iglesia, porque de pronto no vaya y sea que me roce el hombro con el otro hermano. Pero si me toca ir a hacer las compras al supermercado, veo la fila de 800 personas y digo, pues yo seré el 801. A veces cuando nos vamos a dar la vueltica por el parque o por el rodadero, vemos todo lleno de gente y decimos, pues ahí quepo yo también. Porque a veces ese tipo de cosas como que no nos dan tanto temor. No debería darnos entonces temor venir a nuestra iglesia local. Vuelvo y repito, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sufrir en medio de un evangelio ultra cómodo? Ultra cómodo. Pero está la otra cara de la moneda, mi hermano, y es cuando yo veo sufrimiento que no es por causa de Cristo y lo paso como si fuera sufrimiento por causa de Cristo. Hombre, se me cayó el negocio que tenía porque esto es una prueba del Señor. Y resulta y pasa que el individuo hacía malos negocios, malas inversiones económicas, no tenía un buen registro del manejo de los dineros del negocio. Y el negocio se cae de pronto porque yo tengo una mala administración económica y en vez de decir, fue por mi mal manejo, ¿no es más fácil decir, es una prueba de Dios? Antes de reconocer mi responsabilidad. Yo puedo decir, la enfermedad es una prueba de Dios. Puede ser. Muchas personas han intentado
guardarse en seguridad y han intentado seguir todos los protocolos de seguridad establecidos y aún así han sido atacados por enfermedad. Y ahí te digo, una prueba de Dios. Pero no te lo puedo decir cuando esa persona está allí porque le dijeron, no vayas a la fiesta. Y estuvo allá, sin las medidas de seguridad adecuadas, disfrutando sus fiestas decembrinas en medio del desorden, sin seguridad, abrazando y besando a todo el mundo y deseándole a todo el mundo feliz año en la fiesta que le dijeron no vayas, en medio de los desórdenes a los que le dijeron no te vincules, y de pronto esa persona cae enferma y dice, esto es una prueba que Dios me puso. Pues en esas circunstancias seguramente no es una prueba de Dios. Seguramente es el resultado de no haber acatado unas instrucciones. Es el resultado de no haber acatado unas instrucciones. Lo mismo el que cae en la cárcel, no precisamente por hablar de Dios, sino por haber hecho lo incorrecto. ¿Hay muchos cristianos en la prisión? Sí, hay creyentes en la cárcel. Pero lamentablemente no todos ellos están precisamente por haber hablado de la palabra de Cristo. No precisamente por eso. De hecho, nosotros todavía somos un país con libertad de culto. Así que hasta donde yo sé, todavía en Colombia no te meten preso por ser cristiano. Aún no hemos llegado a ello. Lo mismo en cualquier aspecto de mi vida, en donde estoy sufriendo y pasándola mal, pero no precisamente por las causas de Cristo. Y esto es un llamado, mi hermano, a evaluar las causas por las que sufro. Y si estoy sufriendo por causas que no son de Cristo, entonces es tiempo de hacer los cambios respectivos en mí. ¿Qué debo cambiar en mí para dejar de sufrir por cosas que no son de Cristo? ¿Hay cosas que son ajenas a nuestras circunstancias? Sí. Si tú estás sufriendo porque el año 2020 fue difícil y esas dificultades te afectan directa o indirectamente, por supuesto, son cosas que están fuera de tu alcance. No podemos hacer más que confiar en Dios. Pero si ese sufrimiento que yo tengo es por causa de mí y yo lo he generado, pues es hora de evaluar qué tengo que cambiar en mí como creyente. Como cristiano, ¿qué debería cambiar en mí para quitar ese innecesario sufrimiento por no ser creyente? Recuerdan que yo les dije que el sufrimiento podía ser de tres maneras: físico, emocional y mental o psicológico, si lo quiere llamar así. Bueno, ¿qué debería mejorar en mí como cristiano para que ese sufrimiento no exista? Puedo evitar el sufrimiento cuando obedezco lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debe ser nuestro andar? ¿Cómo debe ser nuestra vida como cristianos? ¿Una vida de cristiano dominguero? El domingo soy cristiano en la mañana. Y terminado el servicio, cierro el Facebook o me voy de la iglesia, termino mi servicio, salgo y vuelvo a ser el yo que no es cristiano. ¿O será que la palabra de Dios me habla de un cristianismo no de domingo, sino como un modo de vida? Recuerde que nosotros no hablamos de ser una persona cristiana de acciones. Nosotros hablamos de una vida cristiana. ¿Y qué es vivir una vida cristiana? La Biblia te dice cómo es vivir una vida cristiana. Eso nos lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo vivir una vida cristiana? ¿El sufrimiento va a llegar? Sí. Pero si es por causa de Cristo y por situaciones ajenas a nosotros, a pesar de haber sido personas que llevan una vida cristiana, no pierdas tu fe, confía en el Señor. Porque aquí sí puedes decir lo que dice Romanos capítulo 8. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero si nuestro sufrimiento es por causas que no son de Cristo,
Di, necesito cambiar, Señor, ayúdame a mejorar esos aspectos de mi vida cristiana que debo cambiar, para que mis padecimientos no sean, como dice Pedro, por malhechor, por homicida o por entremeterme en lo ajeno. Que esos no sean mis padecimientos como creyente, porque esos no son los padecimientos de un cristiano. Que esté dispuesto a dar la milla más, que esté dispuesto a asumir el reto. Comenzó un nuevo año y a veces cuando comienza el nuevo año es una buena oportunidad para que las personas tengan propósitos. Seguramente muchos ya han planeado sus propósitos para este año, laborales, personales, familiares, educativos, de formación, etc. Que uno de nuestros propósitos para este año sea estar dispuestos a dar la milla más por Cristo. Yo quiero y pido a Dios que en el transcurso de este mes de enero no seamos solamente los 15 o 20 que nos encontramos aquí, sino que al terminar este mes, todos los que me están escuchando y aún se han quedado hasta este momento, a través de los medios virtuales, vengan y compartan con nosotros. Que estén dispuestos a dar esa milla más y que Dios mediante, terminando este mes de enero, tengamos más creyentes vinculados a la iglesia local, dispuestos a dar esa milla más, dispuestos a abandonar un poquito la comodidad, porque yo sé que no es sencillo, estar aquí no es fácil, implica toda una serie de logística. El que está aquí presente es porque le tocó levantarse un poquito más temprano, prepararlo todo, preparar a su familia. Se vino tratando de guardar todos los elementos de seguridad, como sea que se haya venido, sea en su vehículo o sea en transporte público o caminando. Y está aquí en este momento tratando de guardar también su salud, su seguridad. Están aquí, ahora van a regresar a sus hogares también dependiendo de la misericordia de Dios que nos esté guardando en todo momento. Implica un grado de sacrificio el estar aquí. Como repito, pudieron simplemente haber sintonizado el Facebook y habernos visto sin tanto esfuerzo. Gracias por haber hecho ese esfuerzo. Gracias por haber hecho ese sacrificio. Y yo quiero que los que nos están viendo se animen a hacer ese sacrificio. 2021 puede ser, si tú así lo deseas, un año de alabanza y de adoración al Señor. ¿Saben cómo se empieza un año? Doblando rodilla. Así se empieza un año. Dependiendo del Señor. Dejando nuestros planes y propósitos en las manos de Dios y terminar diciendo, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si tu voluntad es afín a todas esas cosas que yo deseo, pues maravilloso. Pero si de pronto no se parece a eso que yo planeé, ayúdame a adaptarme y a ver eso que tú tienes para mí, que seguramente va a ser mucho mejor para mí que lo que yo mismo planeé. Que podamos aceptar el reto. Así nos llegue un poquito de sufrimiento, pero si así ha de ser, que sea por causa de Cristo. Vamos a orar para que el Señor abra nuestro corazón y nos permita asumir ese reto de ser adoradores en espíritu y en verdad, que no es fácil. Amar a Dios no es tan sencillo como parece. Y aunque hoy en día vivamos un cristianismo cómodo, no significa que ser cristiano sea fácil. No nos dejemos confundir. Exige un sacrificio de nuestra parte, exige esfuerzo, exige dar también de nosotros. Padre Celestial, gracias por tu misericordia. No digo nada aquí adelante porque nazca de mí o porque así yo lo hubiese deseado, sino porque es tu Espíritu Santo el que revela las verdades que están en tu palabra. Por eso te doy gracias, Señor, porque nosotros tenemos el honor de acercarnos a tu palabra, de ver en ella lo que tú deseas para nosotros. Gracias nuevamente, y no me canso de darlas, Señor, por aquellos que sufren un poco, pero es por tu causa, porque aceptan y asumen ese reto como creyentes de intentar dar la milla más, que no es fácil, no es fácil, pero están dispuestos a sufrir por tu causa.
Y yo sé, Señor, que eso tú lo recompensas grandemente. Pero también oro, Señor, para que todos los creyentes, no solamente de nuestra iglesia local, sino de las diferentes iglesias en el mundo, nuevamente comiencen poco a poco y con las medidas de seguridad adecuadas a vincularse a sus iglesias locales. No es nuestra meta como iglesia ser una iglesia virtual. Y creo que no es la meta de ninguna iglesia verdaderamente temerosa de tu palabra. La meta de nosotros como creyentes es volver a la unidad, volver a la comunión, volver al compartir como creyentes unos con otros. Que podamos, Señor, ir recuperando nuevamente esa unión, superando el temor, superando los miedos, confiando verdaderamente en lo que tú puedes hacer. Lo que nosotros llamamos tener fe. Yo te pido, Señor, que ayudes a que más hermanos nuevamente se vinculen y se animen y acepten el desafío. Para que más personas, Señor, comiencen a vincularse a los procesos de desarrollo de la iglesia. Seguramente, Señor, muchas personas habrán notado también que quizás nos falta también personas con la voluntad de servir. Quizás han visto que los mismos hemos estado trabajando arduamente por amor a ti en el sacar adelante este servicio. Y eso también nos tiene que dejar un mensaje. Necesitamos más hermanos con disposición a servir. Que se vinculen, Señor. Que este 2021 sea un año donde las personas se vinculen al ministerio de alabanza, se vinculen a los ministerios de servicio, se vinculen a los ministerios de ujieres, se vinculen al servicio con los niños, se vinculen al aprendizaje para poder enseñar la palabra. Porque definitivamente, Señor, necesitamos que tú pongas ese querer y ese deseo firme en más personas, Señor. Y si hemos sufrido por causas que no son de tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar aquello que debemos cambiar en nuestras vidas, a reflexionar, a dejar de actuar como si nos quisiésemos justificar por las cosas que hemos hecho mal, asumir responsabilidades como creyentes y decir, sí, esto ha pasado porque yo no he hecho lo correcto. Ayúdame, Señor, a empezar a hacer lo correcto para que esta situación cambie realmente. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú eres tan bueno que aún de las situaciones difíciles nos puedes sacar, aún si nosotros mismos las hemos creado. Tú nos puedes sacar de allí y puedes incluso convertirlas en bien para nosotros, porque eres un Dios tan bueno y tan grande. Gracias, Señor, por lo que haces y sigues haciendo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.